Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar qué es el reflujo gástrico en los perros, su relación con la gastritis y luego vamos a hablar de tres tipos de tratamiento farmacológico que vienen muy bien para evitar el reflujo y al mismo tiempo os van a venir de maravilla para tratar los síntomas asociados a prácticamente cualquier tipo de gastritis en vuestro perro. En el vídeo os lo cuento todo. Las causas principales de reflujo, pues ya os he dicho, gastritis, es decir, una inflamación de la pared del estómago ocasionada por miles de causas que producen gastritis, desde alimentos en mal estado, comida que no es adecuada para el perro, alergias alimentarias, bacterias, virus, lo que queráis. Luego tenemos como causas también de reflujo las esofagitis, que no es más que como la gastritis, una inflamación, pero en este caso del esófago. Otra causa muy frecuente de tener reflujo es la obesidad, y cada día es algo que vemos con mayor frecuencia en perros obesos que tengan reflujo. Otra posible causa de reflujo va a ser determinados medicamentos, especialmente muchos antibióticos, y otra causa muy importante es la hernia de hiato. La hernia de hiato que no debéis confundir, aunque puede ser muy parecido en cuanto a los síntomas, con el megaesófago. Son dos temas distintos. En este vídeo os coloco, o no, os lo pondré en este lado, venga. Os explico lo que es el megaesófago. El megaesófago no es más que la transformación, por decirlo de alguna manera, del esófago que pasa de ser un tubo normal, como si fuera una manguera, a convertirse prácticamente en una bolsa. Y es una enfermedad muy grave que puede matar a vuestro perro en poco tiempo por una serie de alteraciones que conlleva. Miraros ese vídeo que os gustará. ¿Cuáles son los síntomas que va a tener un perro con reflujo? Pues básicamente va a tener un vómito que tiene tendencia a ser entre amarillento y amarillo verdoso, es decir, un vómito de biliar, porque ya muchas veces, como os he contado en otros vídeos, una de las causas de este tipo de reflujo es que el contenido de la bilis pase al estómago, irrita la pared del estómago y el contenido del estómago ácido sube, y esto es lo que provoca el reflujo. Por lo tanto, es bastante normal que que el síntoma que primero que veamos en un problema de reflujo vaya a ser un vómito verdoso o amarillento, un vómito que va a tener también una cantidad más o menos elevada de espuma blanca. Esta espuma es debida a que la pared del estómago reacciona para proteger a la propia pared de las agresiones de estos agentes que la ulceran, que la agreden, y provocando este moco en exceso o esta baba, lo que intenta el organismo es controlar el proceso. Ya veréis cómo hay medicamentos que os voy a recomendar que lo que hacen va a ser intentar reproducir esa mucosidad, ese moco, proteger la mucosa con una serie de sustancias químicas que no completamente inocuas y que tapan o que bloquean la acción de los ácidos sobre la mucosa. Lógicamente vamos a ver también en un perro con reflujo pues mal aliento, arcadas, un perro que tiene letargia, etc. Ya son síntomas pues que podemos ver en casi cualquier vómito, porque cualquier vómito sabéis que el perro después se queda como un poco aletargado, un poco fastidiado, etc. Pues aquí en el reflujo, sin llegar a ser un vómito tan aparente, tan grande, pero el perro va a sentirse más o menos igual. El primer medicamento que os voy a recomendar para tratar tanto el reflujo como la causa de ese reflujo, que es una gastritis, es el omeprazol. El omeprazol funciona de maravilla. ¿Qué es lo que hace el omeprazol? El omeprazol lo que va a hacer es que las células que provocan la secreción de ácido en la pared del estómago, pues secreten menos ácido, pura y llanamente, no hace otra cosa. Por lo tanto, al haber menos ácido, hay menos irritación de la pared, por lo tanto, menos reflujo.
Lo que más os tiene que preocupar del omeprazol es la dosis a la que lo tenéis que dar. Por cierto, no os lo he dicho, es el mismo que el de humana, ¿eh? El omeprazol que damos en veterinaria es el mismo que el de humana, o sea que ya sabéis, lo que más os convenga. Y que os diga lo contrario os miente. Se lo decís de mi parte. Pues la dosis que tenéis que dar de omeprazol es siempre de 10 miligramos cada 10 kilos de peso. Más fácil imposible de acordarse. 10 miligramos cada 10 kilos de peso una vez al día. Yo recomiendo que se dé siempre a la misma hora y a ser posible a primera hora de la mañana. A primera hora. El siguiente medicamento que también os va a sonar muchísimo y os sorprenderá que se hace también en veterinaria es la ranitidina. La ranitidina va a tener un mecanismo de acción y por lo tanto un efecto muy similar al omeprazol, que es decir, que va a regular la producción de ácido por parte de las células que producen este ácido, que son las células de la pared del estómago. Por lo tanto, ranitidina para el perro, en este sentido, tiene el mismo mecanismo de acción que el omeprazol. ¿Y cuál es la dosis de ranitidina? Pues la dosis que tenéis que dar de ranitidina en un perro es de entre 2,2 y 4,2 miligramos por kilo, 2 veces al día. El omeprazol era solamente una vez, la ranitidina 2, de 2,2 a 4,2. Y igual que os digo con el omeprazol, es exactamente igual de efectiva la ranitidina de humana que la de veterinaria. ¿Por qué? Porque son el mismo medicamento. Exactamente igual. Y por último, el tercer medicamento que os voy a hablar en este vídeo es el sucralfato. El sucralfato es un medicamento que a mí personalmente me gusta bastante porque lo que viene a hacer el sucralfato es como poner un tapiz por toda la pared del estómago. Es decir, tú puedes dar la medicación con el sucralfato y sabes que automáticamente toda la pared del estómago, por la parte interior evidentemente, ya no va a sufrir con tanta agresividad el ataque de los ácidos. Lógicamente, si lo combinas con ranitidina o lo combinas con omeprazol, ya la cuadratura del círculo. Por un lado, evitas la producción de ácido y por otro, el poquito que produce el estómago pues no va a afectar a la pared porque todo por dentro es como si hubierais puesto unas cortinas delante de la mucosa y esas cortinas hacen que el ácido no ataque a la pared del estómago. ¿Y cuál es la dosis de sucralfato? Pues la dosis de sucralfato es de entre 20 a 40 miligramos, de 20 a 40 miligramos por kilo de peso vivo de vuestro perro. Y lo que yo suelo recomendar es darlo hasta 4 veces al día, porque así te garantizas que continuamente tienes la pared del estómago completamente protegida. Imaginaros lo inocuo que es este medicamento. No tiene ningún efecto colateral, no va a alterar nada, simplemente es una protección. Es como digamos un gel, que sería, antes he dicho cortina, mejor un gel que va a proteger por dentro la pared del estómago. Simplemente me queda pediros dos cosas. La primera, que suscribáis para que YouTube dé difusión a estos vídeos, especialmente a personas que necesiten una asesoría veterinaria, aunque sea simplemente por internet. Y aquí os dejo un vídeo muy interesante que seguro que os gustará. Venga, nos vemos, chao.